Compañeros, finalmente en esta primera ronda tenemos al compañero Jorge Villasante, quien nos alcanzaría como pared. Muy bien. Compañeros, primero agradecerles y felicitar la iniciativa de Nuevos Rumbos y de todos ustedes de poder participar de este conversatorio. Un saludo a los compañeros que han también participado, que participamos juntos en este conversatorio. Al iniciar o antes de iniciar esta reunión, un poco comentábamos una resolución que hoy día se ha dado a conocer por parte del Jurado Especial Electoral de Lima, por el cual se declara improcedente la inscripción de la lista de candidatos del partido al Congreso de la República. Y entonces yo recordaba y decía, este es un día, en verdad, que a muchos les genera tristeza y nos genera una situación de incertidumbre. Y entonces decía que de pronto había que comenzar recordando aquel mensaje el 8 de diciembre de 1931 de Víctor Raúl, que decía que este no era un día triste, este es el día inicial de una nueva etapa, en la que debemos probar, decía Víctor Raúl, la consistencia de nuestra organización y en el que de pronto, en el crisol de esa dolorosa verdad, de pronto también tengamos que proyectarnos y ver cuál es la expectativa que tiene el partido. Debemos de probar la consistencia de nuestra organización, la perennidad de nuestra causa. Y entonces nos debe mover a reflexión, momento difícil para el partido. No ahora, compañeros. El partido está, y en términos médicos yo decía, poco el partido está casi en cuidados intensivos. Y de pronto dependemos casi de un hilo, ¿no? Y este es un tema que los compañeros no han entendido, ¿no? Y en el Congreso del Partido, donde tuvimos una oportunidad de poder darle al país una señal, una muestra de que podíamos hacer las cosas diferentes, hemos en verdad llevado a cabo un Congreso, habrá que decir, de pronto, en mi opinión, el peor de los últimos tiempos en el partido, de pronto el peor de toda su historia. En ese Congreso no se debatió absolutamente nada. El Congreso ¿a qué se limitó? Elección de la mesa directiva, al día siguiente reconsideración respecto de la elección de la mesa directiva y después pasamos a elecciones. Se discutió línea política del partido, que es lo que es la esencia de los congresos, ¿no es verdad? En la que reunimos, nos congregamos los militantes de nivel nacional y deberíamos venir a fijar cuáles son las líneas políticas que el partido va a seguir de ahí en adelante y que los dirigentes elegidos deberían de ser los encargados de implementar, ejecutar. Pero nada de eso. Seguimos con las viejas artes, las viejas mañas, ¿no? Finalmente es reducirnos a un tema estrictamente electoral, con resultados que ya todos conocemos. Pero bueno, hay que ver qué hacemos de aquí en adelante. Y estamos en una coyuntura electoral, efectivamente, y entonces la idea de este conversatorio, entiendo, es ver cómo podemos ayudar a que efectivamente el partido pueda tener una mejor performance, un mejor resultado. Porque lo primero que yo debo decir, compañeros, es saludar a aquellos compañeros que hoy día, compañeros y también habrá que decir de pronto algunos amigos, que hoy en día en una coyuntura difícil para el partido son capaces de asumir una candidatura, que no es fácil en estas circunstancias, ¿no es verdad? Y entonces, por ejemplo, el compañero Fernández, y así como el compañero Fernández en todo el país, yo puedo comentarles que, por ejemplo, hace unas 2 semanas estuve en Cusco y tuve oportunidad de reunirme con algunos de los compañeros candidatos. Y hablé con una compañera, la compañera Evangelina, que es candidata, 31 años, candidata joven al Congreso, y fíjense lo que ella me contaba. Me decía, compañero, yo me he mantenido en el partido a pesar que mi padre, que no es aprista, ¿no?, venía al local del partido y prácticamente me sacaba de las mechas
quería que haga política. Y contra la opinión de mi padre, ¿no?, yo persistí, e inclusive ella me decía, tuve que dejar esa provincia donde ella vivía, Quillabamba, tuve que dejar Quillabamba para irme a vivir a Cusco. Ella vive en Cusco ahora, ¿no?, porque en Quillabamba no me permitía hacer política mi padre. Y tuve que huir prácticamente del hogar, ¿no?, para hacer política. Y ya estando en Cusco, tuve de pronto también otra dolorosa situación, que no la voy a comentar aquí, pero que en verdad, ¿no?, ella decía, sobreponiéndome a todo eso, estoy aquí y asumo esta candidatura, ¿no? Y la asumía con valor, con entereza. Y en verdad, entonces uno dice, oiga, si hay compañeros que en estas circunstancias, en esas condiciones, asumen la condición de candidato, ¿cómo no? Uno, resaltar, saludar, pero a ver cómo los apoyamos nosotros como militantes para que tengan efectivamente un buen resultado. Y porque este es un partido que se ha nutrido pues de dolor, de sangre, ¿no? Hay compañeros que a pesar de momentos difíciles mantienen su militancia. Recuerdo el día de la elección interna de delegados, de delegados al Congreso de la República, estaba en el local en Comas, y de pronto llegó un compañero en su carro, no podía bajar del carro, y fueron a tomarle el voto a su vehículo. ¿Quién era? Un compañero que en la década de los 80, ¿no?, en su domicilio mataron a su hijo y a él de un balazo lo dejaron parapléjico. Pero aún así mantenía y mantiene su aprecio e iba a cumplir su deber de militante. Entonces, este es un partido, compañeros, que tiene todo esto que hay que mostrarle al país, y hay que decirle, eso es mística, hay algo mágico casi en nosotros, ¿no?, que nos hace ser miembros y hermanos de esta causa. Entonces esta causa no puede morir, pues, compañeros, ¿no? A pesar de las dificultades tenemos que persistir, ¿no es verdad? Y entonces, en una campaña electoral habrá que decir, tenemos que identificar primero cuál es el perfil de nuestro electorado. ¿Por qué? Porque en la campaña electoral tendremos que dirigirle un mensaje a los electores, decir cómo nos ubicamos en el escenario político y hacia dónde vamos a orientar el mensaje para que pueda ser receptivo por parte de ¿quién? De los electores, ¿no es verdad? Entonces, cuando uno desagrega la composición del electorado peruano, debemos de tener en cuenta que por lo menos casi 45% del electorado es menor de 40 años. ¿De acuerdo? Que en este proceso electoral por lo menos van a votar 1.200.000 jóvenes entre 18 y 20 años que por primera vez votarán en una elección nacional. ¿De acuerdo? Entonces, estos jóvenes, ¿qué esperan? ¿Cuál es el mensaje que puede ser receptivo por este sector? Hay, como ustedes saben, un grupo que se llama los millennials, de pronto que no tiene las mismas expectativas que puede tener el compañero Núñez del Prado, que también Cocoli, la compañera es más joven, ¿no? De pronto yo mismo y algunos de nosotros, ¿no? Nosotros de pronto somos de una generación que cuando éramos jóvenes, ¿a qué aspirábamos? Nuestra realización, ¿qué era? Ser profesionales, ¿no? De pronto tener una familia, ¿no? Y con eso, bueno, tener un empleo, y con eso de alguna manera satisfacíamos nuestra expectativa de vida. Hoy en día los jóvenes tienen otros parámetros, otros criterios, ¿no es verdad? El joven, por ejemplo, hoy día ya no está esperando tener un trabajo por 30 años. No. El joven puede tener un trabajo de 6 meses, un año y tranquilo, y después, ¿no?, ve cómo efectivamente se puede reenganchar en el mundo laboral. No se hace tanta falta, como dicen hoy en día, con tener un trabajo estable. Tienen otros parámetros, ¿de acuerdo? ¿No? Pero también dentro de este grupo de hasta de 40, también ya hay personas que obviamente están en un tránsito entre los millennials, no son millennials, pero tampoco son los adultos mayores de hoy, que sí ya tienen algunas expectativas, ¿no? Que son, por ejemplo, y aquí no le preocupa el futuro, a todos nos preocupa el futuro, ¿no es verdad? Y entonces, si vemos el futuro, de pronto uno de los grandes temas, ¿no?, es el tema de la pensión. Es decir, ¿qué va a ocurrir cuando efectivamente llegue el momento en que laboralmente ya no seamos trabajadores activos? Y entonces, ¿de qué vivimos?
pensión 65, o vivimos de algún otro mecanismo que, por ejemplo, es el que existe actualmente en el país, pero que habrá que decir que de ninguna manera satisface las expectativas de quienes son los afiliados al sistema, sea el sistema público o sea el sistema privado, ¿de verdad? Porque ustedes saben que en el tema de pensiones tenemos dos sistemas, el público a través de la Oficina de Normalización Previsional, en las cuales existen pensiones que tienen también topes, ¿de verdad? Y de pronto, el otro día conversaba con una persona que ha sido ministro de Trabajo, doctor Jaime Zavala, me decía, fíjate Jorge, me decía, ¿sabes cuánto es mi pensión? Tengo una pensión de 840 soles, ¿de acuerdo? 840 soles. Y me decía, creerá que con eso obviamente no puedo vivir, es una persona de más de 70 años. Entonces dice, con esa pensión no puedo vivir. Un afiliado al Sistema Nacional de Pensiones, en el que por lo demás, pensando por ejemplo en propuestas, fíjense cómo es el sistema. Si yo aporté al sistema 19 años, 11 meses, porque me falta un mes de aporte, no tengo derecho a pensión. ¿Por qué? Porque el mínimo de pensiones que tengo que tener aportado son 20 años. Oiga, ¿y qué ocurre con los fondos mensuales que yo he aportado? ¿Me los devuelven o algo? Olvídese, el Estado no le devuelve nada. ¿De acuerdo? ¿No? Y entonces esa pensión que usted aportó 19 años, 11 meses, servirá para financiar las pensiones de aquellos que pagaron 20 años. ¿No? Y entonces de pronto hay cosas que tienen que cambiar, como en el sistema privado también. De pronto en el sistema privado las pensiones pueden ser algo mejores, entre comillas, también depende, ¿no? Pero allí hay una gran falencia. De pronto le falta, y eso es algo que se puede incorporar, lo que se llama un pilar solidario. Es decir, pensiones que podrían también financiarse a través de un aporte solidario, un porcentaje de los aportes que realizan todos los aportantes al sistema. ¿Por qué? Porque el gran tema es, oiga, que el cálculo de la pensión se la hacen a uno, ¿no? Y se la proyectan al término de mi vida laboral. Termino mi vida laboral a los 70 años y entonces la AFP me dice, muy bien Jorge, te has portado bien, has aportado tus buenos años, de pronto 30, 35, 40 años, ahora yo te voy a proyectar tu pensión. ¿Y cómo te la voy a proyectar? De aquí hasta los 110 años. Es decir, por 40 años más. Oye, pero no, yo tengo que pensar que de pronto tú vas a vivir 40 años más. Entonces lo responsable, lo serio, es que yo tengo que garantizarte tu pensión hasta el último día de vida. Y de pronto pasa, como le pasó a otro amigo ministro de Trabajo, Mario Pascual Cosmópolis, cumplió 70 años, se jubiló y al día siguiente murió. Bueno, y entonces... ¿Y qué pasó con su pensión, con su fondo? Bueno, esa pensión no se pierde, pasa a los hijos. Eso es un tema de derecho pensionario. Compañeros, conversamos en las preguntas, ¿no? Ahí está la salud. Pero, entonces, hay temas, por ejemplo, tema pensionario, sí. En el tema de la línea de lo que decía Cocoli, el salario digno. Fíjense, en el Estado fija, ustedes saben, una remuneración mínima, ¿de acuerdo? La remuneración mínima, yo Estado le exijo a los privados, ¿no? Tú tienes que pagar el sueldo mínimo, ¿de acuerdo? Y yo Estado le pago sueldo mínimo a mis trabajadores. En el Estado no hay sueldo mínimo. Y ustedes saben que hay trabajadores de municipios, de gobiernos regionales, incluso de ministerios, oiga, que tienen un sueldo, no es mentira, compañeros, 580, 600 soles mensuales. ¿Así? Sueldo que el Estado le paga a sus trabajadores. Y entonces, oiga, yo Estado le exijo al privado, pague usted sueldo mínimo, y yo Estado no pago sueldo mínimo. ¿Debería haber sueldo mínimo para el Estado? Sí, por ejemplo, una propuesta que tiene que, bueno, tangibilizarse, pues. Y eso de pronto es un tema de que de ley, sí, ¿por qué no? Por ley un poco considerable, ¿de acuerdo? Pero más allá, también creo que hay otros temas que deberíamos de considerar y los compañeros candidatos creo que deberían tomar en cuenta. Fíjense, y de pronto doy algunas ideas sueltas, ¿no?
Ocurre que a partir de la decisión del Tribunal Constitucional, que se va a conocer este lunes, sobre el caso de la señora Fujimori, he visto a candidatos del partido, por el Twitter o por el Face, hacer algunos comentarios, ¿no?, relacionados al tema y decir que está bien la decisión del Tribunal Constitucional. En realidad me pregunto, ¿ayuda en algo a ese candidato ese pronunciamiento? Ni a él ni al partido. Porque hay que decir que lamentablemente por el comportamiento de la célula parlamentaria, ¿no?, en el último periodo hemos quedado pues tan, entre comillas, como furgón de cola del fujimorismo, que en verdad yo digo, ¿qué sentido tiene para nosotros como apristas o como candidatos pronunciarnos sobre ese tema? Que lo hagan pues los fujimoristas, compañeros. Nosotros debemos de trabajar nuestra propia agenda, ¿no es verdad? ¿No? Y en nuestra propia agenda hay un tema de fondo, ¿no? Tema, por ejemplo, de la reforma constitucional. ¿Debe o no haber reforma constitucional o nueva constitución? Yo creo que este es un tema que inevitablemente va a entrar en el debate, compañeros. Porque ustedes saben que los rojos van a llevar el tema, si ya tienen ellos un tema, ¿no es verdad? ¿No? Nueva constitución. Yo creo que nosotros como partido y candidatos cometeríamos un error si es que nos convertimos en defensores de la actual constitución y en particular del régimen económico. Yo creo, compañeros, que nosotros tenemos que marcar diferencias y nosotros tenemos que decir, oiga, en el Perú, ¿no?, el modelo económico ha servido para reducir las desigualdades sociales que existen y económicas que existen, no. Ahora, deberíamos avanzar hacia un modelo diferente y de pronto ahí entrar en el gran debate, compañeros, al que no hay que tenerle miedo y en el que nosotros deberíamos de, ¿por qué no?, abanderar, por ejemplo, la propuesta. ¿Qué pasa? ¿Somos nosotros un país primario exportador o no? Sí. Básicamente, nuestro presupuesto nacional en un porcentaje, más del 50%, ¿se financia con qué? Con los recursos que provienen de la extracción de nuestros recursos naturales. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿vamos a mantener ese esquema, ese sistema de por vida, compañeros? ¿O deberíamos de buscar mecanismos que permitan, perfecto, inversionista extranjero, ¿quieres venir? Hablemos pues de la ambivalencia del capital de la que nos hablaba Víctor Raúl, ¿de verdad? ¿Por qué tienen que venir y extraer nuestros recursos, ¿no? Los exportamos y después vienen esos productos a través de productos, ¿no?, manufacturados ya transformados, ¿de verdad? ¿Se puede transformar eso en el país? Sí. ¿Por qué no? Requiere inversión, requiere tecnología. Perfecto. Oiga, si usted va a tener un contrato con el Estado, hablemos de estabilidad jurídica por 30, por 40 años, pues bien, parte de los recursos que usted está explotando, transfórmelos en el Perú, y de pronto no, pues no le voy a pedir de inmediato 50%, de pronto hagamos un mecanismo de inversión, invertido, diría yo. Está bien, le doy un contrato a 40 años, en los próximos 5 años, los primeros 5 años, tú tendrás que transformar, por ejemplo, un 5% de lo que extraes, lo tendrás que transformar en el Perú. Y los próximos 5 años ya pasará un 10% y de pronto llego a una relación 30%, no lo sé, ¿de acuerdo? ¿No? Está bien, parte se exportará, pero también parte debería de transformarse en el Perú. ¿Eso qué significa? Generación de puestos de empleo, ¿no es verdad? Tecnología, que es lo que requiere el país, ¿de acuerdo? Entonces podemos, y ahí hay quienes dicen, oiga, pero la ley no lo permite. Si el problema es la ley, hay que cambiar la ley, pues, compañero. O la ley no se puede cambiar. La ley se cambia, compañero, ¿de verdad? Entonces deberíamos ahí, por ejemplo, llevar la iniciativa. ¿Por qué no plantear? Claro, se planteó el tema de canon comunal, por ejemplo, que es una propuesta interesante, ¿no es verdad? Que significa también un cambio constitucional, de pronto, ¿no?, por el régimen de, ¿no?, ¿quién es el propietario del subsuelo? ¿El Estado o el propietario del suelo superficial? Por ejemplo, un tema. Entonces, allí deberíamos no me extiendo más y creo que podemos tener un conversatorio. Yo diría, compañeros, identificar temas, ¿de acuerdo? Nichos. Cada candidato, de alguna manera, podría identificar algún sector al cual dirigir su propuesta, su mensaje. Pero ojo,
nosotros debemos de tener en cuenta que somos un partido político. Entonces tenemos que tener pues una línea directriz, lineamientos generales de campaña que lamentablemente hay que decir, compañeros, no tenemos. Y en verdad uno se pregunta, ¿hay dirección política en el partido? ¿Hay secretarios generales que sean los que estén en buena cuenta, ¿no es cierto?, fijando la línea política del partido? No lo hay, compañeros. Pero ante ese vacío propiamente, creo que los militantes y los candidatos hoy en esta coyuntura tienen una responsabilidad. De pronto los compañeros militantes también. Finalmente, compañeros, ¿no?, habrá que decir, si es que tenemos deficiencias en la dirigencia, habrá que ver cómo se suple ello. Y creo que para eso hay que hacer lo que se decía. Tenemos que hacer más política, nosotros mismos, compañeros, cada uno de nosotros. Finalmente no podemos estar mirando de reojo, tenemos que ser actores. Y creo que allí tenemos una tarea pendiente en la cual todos tenemos que sumarnos. Concluyo aquello que decía Víctor Raúl en ese mismo discurso. Nosotros no queremos apristas que duden de su causa o duden de sí mismos. Este es un momento difícil, no queremos cobardes, no queremos traidores. Entonces es un momento en el que nosotros como militantes podemos seguir manteniendo, compañero, vigente al aprismo. Y creo que lo podemos lograr. Y ahí yo les pido que desde el lugar en el que estemos, compañeros, no necesitamos ser dirigentes para apoyar a los candidatos, para hacer un like a través del Face, no hacerle también, darle una señal a través del Twitter o de cualquier red, compañero. Llamar por teléfono a veces a las radios que son adversas, la televisión, ¿no?, y decir finalmente, aquí estamos los militantes. Primero tenemos que comenzar, es cierto, por fidelizar a nuestros propios compañeros. El compañero que está molesto, resentido, hay que llamarlo, hay que convocarlo, decirle, aquí está tu partido, aquí estamos en Haya de la Torre juntos, compañeros, para luchar por la justicia social. Muchas gracias.